Yo quiero que dispongamos el 100% de nuestra atención. Procuremos no distraernos con nada ni con nadie. Sobre todo ya que estamos viendo temas escatológicos, y generalmente esos temas son un poco difíciles de entender a la primera, pero confiamos en su absoluta atención, en su concentración y en sus notas también que van a tomar. Recuerde que la memoria más brillante está en la punta de un lápiz. Así es de que si quiere usted aprender algo, tome notas, habituémonos a traer un cuaderno especial de notas para las prédicas, para las enseñanzas. Muy bien. Hace 8 días vimos brevemente de cómo Judá fue deportado a Babilonia. Vimos que esa deportación se llevó en 3 tiempos. Pero en la primera, que fue en la que nos enfocamos, en la primera deportación, que fue en el año 605 antes de Cristo, fue llevado Daniel juntamente con sus amigos. Y así continuaron otras 2. Vimos también cómo Jeremías, el profeta Jeremías, alrededor del año 625, profetizó la caída y el cautiverio de Judá. Pero también dijo que cumplidos los 70 años, regresaría Judá nuevamente a su tierra. Vimos también, hermanos, que el pueblo de Israel tenía 2 tipos de semanas. Una semana de 7 días, como la que tenemos nosotros, que empieza el día domingo y termina con el día sábado. Semanas de 7 días. Pero también el pueblo de Israel contaba con una semana agrícola. Y eso quiere decir que la tierra se trabajaba por 6 años y el 7º se dejaba descansar. Era una ley. Y esta semana, pero de 7 años, lo acostumbraban y era muy común en la tierra de Israel. Semanas de 7 años. Recalco esto porque vamos a continuar con nuestro tema, que se llama las profecías, mejor dicho, la profecía de Daniel referente a las 70 semanas. Segunda parte. La profecía del profeta Daniel con respecto a las 70 semanas. Y vamos a continuar, hermanos. Vamos allá en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Pueden darle una repasadita a los temas anteriores para que vayámonos pues ubicando y actualizando en muchos datos, en muchos detalles que tienen que ver con estas profecías. Muy bien, Daniel 9, y vamos a leer el 24. Daniel 9, 24. La profecía de Daniel acerca de las 70 semanas.
Dice ahí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El resto de del versículo ya lo explicamos hace 8 días. Pero quiero que veamos la primera parte. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vimos que mientras Daniel estaba orando, confesando sus pecados y los pecados del pueblo, y estudiando las profecías de Jeremías de cuándo habían de cumplirse los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y mientras estaba en eso, llega el arcángel Gabriel. En medio de su oración llega y le dice: Daniel, 70 semanas más están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Entonces, quedemos claros, hermanos, que esta profecía es directamente para el pueblo judío, exclusivamente para el pueblo judío. 70 semanas. Bien, ¿cuándo comenzó este periodo de las 70 semanas? ¿O desde dónde se debe de contar? ¿Dónde es el inicio de las 70 semanas? Debemos de preguntarnos eso. ¿En dónde empieza a contarse las 70 semanas? Muy bien, la Biblia lo aclara. Las 70 semanas habría de empezar a contarse desde la orden o el decreto o el permiso de restaurar, edificar, reconstruir las calles, los muros y la plaza de Jerusalén. Vuelvo a repetir, a partir de la orden que se da para restaurar los muros, la plaza de Jerusalén, las calles y la ciudad en general. A partir de esa orden, a partir de ese decreto. Ahora bien, hubieron 3 decretos de parte de los reyes medo-persas que ahora estaban gobernando el mundo. Hubieron 3 decretos de parte de estos reyes a favor de Judá, a favor precisamente de Jerusalén. Fíjense que Ciro firmó durante su primer año de reinado el decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Ciro el Grande, en su primer año de reinado, un rey medo-persa, permitió, decretó, dio la autorización a los judíos de regresar a su tierra para reconstruir principalmente el templo. Ese fue el primer decreto. Veamos rápidamente allá en Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4. A manera de datos, a manera de complementar esta enseñanza. Esdras 1, del 1 al 4.
Ahí está, lo vamos a leer. Lo voy a leer ahí en la pantalla. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí. Ciro fue el primer rey medo-persa que autorizó el regreso de los judíos a Judá. Ubiquémonos, hermanos, que Judá está en Babilonia, está en cautiverio. Ahora ya se completaron los 70 años de cautiverio, pero ahora ubiquémonos en Judá. La ciudad está destruida, el templo está en escombros, en ruinas, en montones de escombros y basura. Y solamente viven unos cuantos pocos, los pobres que se quedaron a vivir ahí. Entonces todo Jerusalén y Judá está en ruinas. Ahora ya se cumplieron los 70 años de cautiverio y Ciro dice: todo el que quiera regresar, regresen. Y vamos a apoyarles económicamente. Por eso, en el año 536 antes de Cristo, regresa el primer grupo a cargo de Zorobabel. A causa de este permiso de Ciro, regresa el primer grupo comandado por Zorobabel. Y regresaron 49,897 personas, de acuerdo al registro de Esdras, el libro de Esdras. 49,897 personas regresaron, casi 50,000 en este primer grupo, en el 536. Bien, Zorobabel, ¿qué hizo? Llegando, construyeron el altar de sacrificios y empezó de nuevo a funcionar los sacrificios a Jehová. Pero también, como lo dijo Ciro, habían que levantar el templo nuevamente. El templo que 70 años atrás derribó Nabucodonosor. Y entonces Zorobabel vuelve a levantar el templo. Y lo empezó a hacer en el año 535 y terminaron en el 516. Un periodo aproximado de 19 años. Pero les costó bastante. Hubo mucha oposición. Bien, ese no es el tema de hoy, pero eso es lo que hizo el primer grupo a cargo de Zorobabel. Ahora, regresa un segundo grupo, hay un segundo permiso, un segundo decreto en el año 455 antes de Cristo. Y este decreto lo da el rey
Artajerjes. Artajerjes pronuncia el segundo decreto para que se regrese a Jerusalén, para que regrese otro grupo. Y en efecto, regresó un segundo grupo a cargo de Esdras, más otros 1500 varones más, juntamente con sus familias. Y Esdras, como un buen sacerdote, se entregó de lleno a la palabra de Dios. Es decir, la misión de Esdras fue enseñar ahora al pueblo que allí estaba regresando la palabra de Dios. Y Esdras, pues, de manera diligente inquirió en la ley de Moisés. Empezó a estudiar y a enseñar todo el Pentateuco. Por eso se dice que Esdras fue un reformador y un renovador, y empezó con la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir de Esdras? Probablemente Esdras fue el escritor de primero y segundo de Crónicas y del Salmo 119, que le da mucho realce a la palabra de Dios. También Esdras organizó las sinagogas y fue el iniciador de la escuela de los escribas. Ayudó también al establecimiento del canon del Antiguo Testamento y puso en orden muchos de los salmos. Eso hizo Esdras, el segundo grupo que regresó. Pero ojo acá, hubo un tercer decreto, y a partir de este decreto se empiezan a contar las 70 semanas, a partir del tercer decreto. Y de igual manera fue dado por Artajerjes. No se le olvide, Artajerjes dio el tercer decreto. ¿Para qué? Para reconstruir las murallas de la ciudad, la plaza, las puertas, las calles, todo eso. Recuerde que Zorobabel se encargó de edificar el templo, Esdras de enseñar la palabra, pero la ciudad estaba desprotegida, había mucho que hacer. Y entonces, en el año 445 antes de Cristo, desde luego, se da el tercer decreto para reconstruir Jerusalén. Y esto está en Nehemías 2, del 1 al 8. Vamos a leerlo. Nehemías 2, del 1 al 8. Voy a ir despacio, hermanos, leyendo lo suficiente de las escrituras para que le entendamos. Ahí está Nehemías 2:1. Vamos a leerlo, mire, mucha atención, allá en su Biblia o acá en la pantalla. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, ojo ahí,
casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Sobre mí. Ahí está. En esta tarde no les voy a explicar cómo salieron las fechas, porque nos vamos a llevar tiempo y no le vamos a entender a la primera, pero voy a dar las fechas ya directamente. Esta orden de Artajerjes a Nehemías, no se le olvide, Artajerjes a Nehemías, para reconstruir las murallas, las puertas, las calles, la plaza de la ciudad, se dio el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Ahí Nehemías dice en el mes de Nisán. Él está hablando de su calendario, pero a nuestro calendario fue el 14 de marzo del 445 que se dio la orden. Ojo acá, en ese punto se empiezan a contar las 70 semanas. Ahí, en esa fecha, en el 14 de marzo del 445 se empieza el conteo de las 70 semanas de que habló el ángel Gabriel a Daniel estando orando allá en Babilonia. Pausa, descansemos. Yo sé que a algunos no le agarran ni papas, hermano, y no se sientan culpables, pero sí comprométanse a leer un poquito más la Biblia. Yo sé que algunos, más los que empiezan, ¿verdad?, no le van a entender, pero algo va a quedar en sus corazones hoy. Bien, ahí empieza el conteo de las 70 semanas. El 14 de marzo del 445 antes de Cristo. 70 semanas. Ponme otra vez Daniel 9:24. Voy a ir despacio. Voy a ir despacio. Ahí está la profecía, miren. De Gabriel, claro, de parte de Dios para Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Pero ojo, son semanas de años. Grábelo acá. Son semanas de años, no de días. Cada semana constaba o consta, mejor dicho, de 7 años. Cada semana consta de 7 años. Es decir,
una semana, 7 años. 2 semanas, 14 años. 3 semanas, 21 años. 4 semanas, 28 años. 5 semanas, 35 años, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 70 semanas. Y ya teniendo esta idea, entonces, ¿cuántos años son en total? 70 por 7 deben de darnos 490 años. 490 años. ¿Dónde inicia? El 14 de marzo del 445. Muy bien. Ubiquémonos en Daniel otra vez, ahí mismo. Ahora, Daniel 9:25. Sigamos leyendo ahí Daniel, la profecía de las 70 semanas. Le dice el ángel a Daniel, recuerden que fue Gabriel, el ángel mensajero. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ojo ahí, habrá 7 semanas y 62 semanas. Pareciera que el texto por sí solo se explica, ¿verdad? Pero no, hay que leerle muchas veces. Y vamos a leerlo otra vez. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, pausa ahí. ¿Cuándo se dio, dijimos, la orden? El 14 de marzo del 445 antes de Cristo. ¿A quién se le dio la orden? A Nehemías. ¿Quién se la dio? Artajerjes. Bien, entonces desde que se dio esa orden para edificar a Jerusalén, fíjense, desde que se dio la orden, ¿hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe. Díganme, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Desde que se le dio la orden a Nehemías para restaurar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta en los días de Jesucristo, pues aquí en la tierra, habrá, que dice, léalo conmigo, 7 semanas y 62. Pero vuelvo a repetir, no son semanas de días, son de años. Entonces, dice, habrá 7 semanas. Ahí ya están las primeras 7 semanas. Entonces, si cada semana consta de 7 años, decimos 7 por 7, 49 años. Luego, y 62 semanas. Multiplicamos 62 por 7, ¿cuánto es? 434 años. ¿O no? Saque una calculadora, a ver. 62 por 7, ¿cuánto es? Debe ser 434. ¿Sí? Ok. Miren. 434 más 49 deben de sumar 483 años desde la salida de la orden. Respiren. Vuelvo a repetir. No importa que no avancemos, hermanos. Bien. Entonces, ahí está la clave, hermanos, de esta profecía. Desde que se da la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 más 62, 69 semanas.
Y si lo convertimos en años, serían 483 años. De esa partecita nomás que estamos leyendo. Pero terminemos el versículo. Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué quiso decir el ángel ahí a Daniel? Que en las primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años, en ese periodo se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dicho de otra manera, a Nehemías le llevó 49 años o 7 semanas para reconstruir la plaza y los muros de Jerusalén, pero fueron tiempos dificilísimos. ¿Quieren verlo? Vamos primeramente a Nehemías 2. Nehemías 2. Vamos a ver cómo estaba la ciudad antes de que Nehemías metiera mano en la reconstrucción. Nehemías capítulo 2, y vamos a leer el verso 13, el 17 y el 18. 3 versículos nada más. 2:13 y nos brincamos al 17 y el 18. ¿Está bien? ¿Vamos bien, hermanos? Levánteme la mano si en señal de que vamos bien. Muy bien. Ya Nehemías llegó a Jerusalén. ¿Ya llegó? Recuerden que ya había otros 2 grupos ahí que llegaron en años anteriores. Ahora llega Nehemías por orden de Artajerjes en el 14 de marzo del 445. Dice: salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio o en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías encontró una desolación total. Animó a la gente que estaba con él y manos a la obra todos. Estaban ruinas las murallas, las puertas, la plaza. Pero Nehemías fue con la encomienda, animó y se animó la gente que estaba con él. Ahora, nuestro texto anterior decía que serían tiempos angustiosos. No sería fácil la reconstrucción. Veamos, híjoles, aquí son muchos capítulos, pero vamos a ver algunos cuantos. Nehemías 4. Nehemías 4, aquí empieza la obra y empieza la oposición. Empieza la oposición. Voy a ir leyendo algunos, voy diciendo los versos, ella lo voy a poner en la pantalla, pero me voy a ir saltando, hermanos, para que acabemos un poco rápido. Nehemías 4:1 dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y verso 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá
volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. Miren la desmoralización que traían a Nehemías. Vamos al verso 6, 4, 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué dice? Usted póngale otro sinónimo, el que quiera. Se encolerizaron. Bueno, usted ya póngale. Se encolerizaron mucho. Verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué tal? El ángel lo profetizó. Serían tiempos angustiosos para la reedificación de los muros de Jerusalén. 13, pasémonos al 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora vamos a leerlo desde el 16 al 23 y ya le paro ahí. 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, en el muro, los unos de los otros. 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, o sea, desde el amanecer hasta la noche. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y por último, 23. Y ni yo
ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y así podemos leer más escrituras aquí en Nehemías. Tiempos angustiosos para la reconstrucción de los muros. Pero al fin de cuentas se llevó a cabo. Como dijo el ángel, durante 7 semanas, durante 49 años. Ponme otra vez Daniel 9:25. Ahí ya comprobamos pues en Nehemías que los muros fueron reconstruidos en tiempos de mucha angustia. Muy bien, vuelvo a leer el texto. Para mí no me es molesto y para ustedes es seguro. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán que 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué se hizo en 7 semanas? Lo dice en la última parte. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En 7 semanas o en 49 años, Nehemías, con muchísima dificultad, reconstruyó los muros y la plaza de Jerusalén. Verso 26. Ojo, ahí va las 62 que siguen. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí. Deja ahí el texto. Después de las 62 semanas o 434 años, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no murió por sus pecados, Él murió por los pecados de la humanidad. Bien. Termina pues la primera etapa de 7 años y Nehemías termina la obra. Y los años siguen corriendo, ¿verdad? Semana número, vamos a retomar desde las 7 semanas que ya pasaron. Pasó la 8, la 9, la semana número 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, 18, 19, 20. Pero recuerde, son semanas de años. Y así. Y termina el segundo periodo, que es de 62. Ahora, si sumamos las primeras 7 y las 62, ¿cuántas semanas nos dan? Las primeras 7 que se llevó Nehemías para reconstruir, más estas 62, ¿cuántas van? 69. Y dijo el ángel que cuando termine la semana número 69, se le quitaría la vida al, hablaba de la muerte de Jesús. Dijo Gabriel a Daniel estando en Babilonia: Daniel, cuando terminen las primeras 7 semanas y luego otras 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, que sumados son 69. ¿Sabe cuándo terminaron esas 69 semanas? Ponga atención y se lo digo. La semana número 69 terminó el 6 de abril del año 32 después de Cristo.
Hasta ahí terminan las 69 semanas. Claro, sumando las primeras 7 más las 62. Y el 6 de abril del año 32 termina las 69 semanas. O, dicho de otra manera, hasta ahí ya pasaron 483 años. Respiren. ¿Cómo ven, hermanos? Y no, sí. Hay que venir a Mateo. ¿Saben qué día fue el 6 de abril del año 32? El día que Jesucristo entró triunfante en la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. El 6 de abril del año 32 después de Cristo fue el domingo de la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Ahí terminaron las 69 semanas. Eso fue el domingo, ¿verdad? Pasó el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes lo matan. ¿Cómo salieron sus años? Eso lo vemos en otra clase privada, hermanos. Cómo se convirtieron los días y todo eso. Eso no se preocupe usted. Lo importante es de que desde el 14 de marzo del año 445, cuando Artajerjes le dio la orden a Nehemías para reedificar Jerusalén, hasta el 6 de abril del año 32, el domingo que Cristo entró a Jerusalén, se cumplieron las 69 semanas o 483 años. ¿Y cuántas semanas era en total? Dijo el ángel a Daniel. ¿Cuántas? 70. ¿Cuántas faltan? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces las 69 semanas tuvieron su fin el día en que Cristo entró en Jerusalén en el domingo de Ramos. Cuando toda la gente venía alabándole, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y tendían sus mantos y cortaban ramas de los árboles y palmas y las ponía, y Jesús pasaba. Pero ¿qué pasa? Esa misma multitud el día viernes pedía que lo crucificaban. ¿Se cumplió o no se cumplió las palabras del ángel a Nehemías? Claro que sí. A Daniel, que diga. A Daniel, claro que sí. Seguramente cuando Jesús entraba en Jerusalén, vino a su mente las palabras de Daniel y dijo esto: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús dijo: Jerusalén, si tan solamente reconocieras que este es tu día de salvación. Eso lo dijo el domingo. Si tan solamente conocieses que ese es el día de tu salvación, justamente cuando terminaban las 69 semanas. Eso está en Lucas 19:42. Y también en otro versículo dice que él lloró sobre Jerusalén. Se lamentó sobre Jerusalén. Ahora, el día lunes, después de la entrada triunfal, los fariseos planearon matarlo. Los fariseos el día lunes planearon matarlo porque les hizo una limpieza del templo. Y el día martes, cuando él regresó, lo agarraron allá y lo confrontaron. Pero ya habían conspirado el día lunes matarlo. Sabemos que el miércoles descansó, el jueves fue la Pascua y a la medianoche lo prendieron para llevarlo a juicio.
y lo crucificaron más o menos a las 9 de la mañana del día viernes. Se cumplió la profecía de Daniel que después de las 7 semanas y 62 más se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Hasta ahí. Pero el ángel dijo que eran 70 semanas de años, que en total son 70 por 7, 490. Ahí apenas van hasta la muerte de Jesús, 69. ¿Dónde está la otra semana si ya estamos en el 2021? ¿2020? Ya me estoy adelantando, ¿verdad? ¿Dónde está la semana número 70? Y estamos en el 2020. Y la 69 terminó el 2 de abril del año 32. Ya han pasado 2020. ¿Dónde? El ángel dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bien, hermanos, les voy a explicar esto. 15 minutos más o 10 porque empecé 5, ¿verdad? Procuro echarle la hora, pero no puedo. Ore por mí. Van 69 semanas hasta la muerte de Cristo, del Mesías príncipe. Le quitaron la vida, pero no porque él se lo hubiera ganado, sino murió por la humanidad. Eso quiere decir más no por sí, más no por sí. ¿Dónde está la semana 70? Faltan 7 años. Falta una semana. ¿Ya? Falta una semana de 7 años, que es la número 70. Que el ángel lo había profetizado a Daniel, le había dicho a Daniel para que lo profetizara. Bien, ahí les va la explicación, hermanos. Desde la muerte del Mesías, vamos a llamarle así, el Señor paró el reloj, hasta ahí paró. Y desde la muerte de Cristo hasta este momento, ya van aproximadamente 2000 años. Entonces, ¿por qué no fue continuo la semana número 70? ¿Por qué no se terminó de una vez los otros 7 años que faltaban? O la última semana. ¿Por qué? Bien, entonces el Señor paró el reloj. Está suspendido. Y han pasado casi 2000 años. Pero sucede algo maravilloso. Surge otro pueblo. Surge la iglesia. Y ahora el Señor pone especial énfasis, especial atención en la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? En el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Y la iglesia ya lleva casi 2000 años de existencia aquí en la tierra. A este periodo, desde el Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, se le llama el tiempo de la gracia. El tiempo de la iglesia. Más o menos así. A ver, mi pueblo Israel, espérense un poquito. Todavía tengo cuentas que arreglar con ustedes. Todavía les falta una semanita. Todavía les faltan 7 años. Todavía falta la semana número 70 de que habló Daniel. Espérenme un ratito, voy a atender a la iglesia. Voy a edificar a mi iglesia, que ya no solamente son judíos, sino son gente de todas las naciones. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Se para el reloj profético de Dios en la semana número 69 y emerge la iglesia.
y ya van casi 2000 años. Ojo acá. ¿Cuándo el reloj profético empezará otra vez a caminar para que se cumpla la última semana? Ahí les va. El día que la iglesia sea arrebatada, el día que la iglesia se lleve al cielo, el día que termine el tiempo de la gracia, ya no hay iglesia que atender aquí en la tierra. Y entonces dice Dios, ahora sí, Israel, vamos de nuevo, que tenemos un compromisito por ahí. Tenemos una cuenta pendiente. Te hace falta una semana, te hacen falta 7 años de trato. Ahí empieza la semana número 70, la última, los últimos 7 años. Cuando ya la iglesia se vaya, ahora sí empiezan los últimos 7 años de la profecía de Daniel. A ver si lo puedo ejemplificar de esta manera. Vamos a suponer un partido de X deporte. Desconozco qué tiempo duran los deportes, solo sé que el fútbol dura 90 minutos, más los extras y todo eso, no es lo que pasa, pero son 90. Pero vamos a suponer que un juego X durara 70 minutos. 70 minutos. Y por alguna razón el árbitro silba y suspende el partido en el minuto número 69. Por alguna razón. No sé, alguien se lesionó, empezó la lluvia muy fuerte. ¿Qué otra cosa puede pasar en un partido, verdad? Y lo para en el minuto 69. Pero en cualquier momento hará silbar el silbato, hará sonar el silbato para jugar el último minuto. Más o menos así está pasando con la profecía de Daniel. El reloj profético se paró en el día que Cristo murió. Y ha habido una suspensión de casi 2000 años porque ahora está la iglesia. Pero el día que la iglesia se vaya, el árbitro divino sonará la trompeta y nuevamente Israel entra en el juego para jugar sus últimos 7 años, su última semana o la semana número 70. Así es, hermanos. Entonces, hasta aquí paro y le seguimos otro domingo. Entonces, ¿a qué periodo corresponde estos 7 años? Ni más ni menos que la época de la tribulación y la gran tribulación. 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ahí, esa es la última semana. La iglesia ya no está. Quien entra a la cancha ahora es Israel nuevamente para completar sus 70 semanas. Y serán pues los 7 años, 3 y medio de tribulación y 3 y medio de gran tribulación. O en las palabras igual de Daniel o el Apocalipsis, 1260 días de tribulación y 1260 días de gran tribulación. 7 años. Y ahí termina la historia de Israel en el momento que Cristo regrese a restaurarlos, a salvarlos de la mano del enemigo. Ahí. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra.
todo lo que los profetas dijeron tocante a la primera venida del Mesías, miren, al pie de la letra. Y aquí vemos un claro ejemplo. Daniel, más de 5 siglos antes de que Cristo muriera en la cruz, Daniel lo profetizó. Y justamente a la semana número 69. Entonces, ¿con qué nos podemos ir en esta tarde? Que Dios es fiel a sus promesas. Él no falla. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una coma, ni un punto. Nada faltará para que se cumpla la palabra del Señor. Todo se cumplirá. Y hermanos, el tiempo de la gracia está por terminarse. El tiempo en que el árbitro divino sonará la trompeta para que la iglesia sea llevada a su morada celestial, ya está muy pronto. Porque a Dios le urge o le falta terminar su trato con su pueblo. Le falta una semanita, 7 años. Y eso será en este periodo cuando la iglesia no esté. Hay más que leer en ese texto, ¿verdad? Porque luego dice que viene el pueblo de un príncipe. Eso también ya se cumplió, pero lo vamos a ver en la próxima semana. Póngase de pie, por favor. Damos gracias a un Dios que tiene el control del tiempo, de la historia. Damos alabanza y honor a un Dios que tiene el control en sus manos. Un Dios soberano, un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y un Dios que cumple a cabalidad todas sus promesas, sin faltar ni una de ellas. Podemos levantar las manos y darle la gloria al Señor. Padre celestial, en esta noche, tarde, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es auténtica, tu palabra es soberana, tu palabra, Señor, es muy fiel a su cumplimiento. Padre, esta fidelidad nos enseña a seguir confiando en ti. Nuestras vidas, nuestros tiempos están en tus manos. Tú ya determinaste qué tiempo vamos a vivir aquí en la tierra. Tú ya determinaste qué tiempo va a permanecer la iglesia aquí en la tierra. Tú ya sabes cuándo reanudará el reloj profético para que se juegue la última semana de todas, de las 70 que el ángel le dijo a Daniel. Padre celestial, bendice tu palabra, glorifica tu palabra, pero sobre todo bendice a tu iglesia, conforta a la iglesia. Señor, venga un denuedo, un ánimo genuino en nuestros corazones, a permanecer fiel en tus promesas. Escóndenos, Señor, tú eres la roca de poder. Escóndenos hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndenos, aunque los montes se trasladen a la mar, aunque tiemble, Señor, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos toda la gloria, la alabanza y el honor en esta tarde. En el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Amén. Demos una ofrenda de alabanzas al Señor. Con todo tu corazón, con todo tu ser. Él es grande, soberano, fuerte. Fuerte y poderoso es nuestro Dios. Amén, 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 Señor. Amén, Padre. Amén.